buenas tardes, señores. Vamos a dar comienzo en este caso a la cápsula número 2, relacionado, ¿cierto?, con la asignatura de estabilidad del macizo rocoso. Más que nada para que podamos orientarnos de las distintas actividades prácticas que hemos estado realizando también en sedes. Me imagino que las distintas sedes a nivel nacional donde se imparte minería y bueno, esta misma asignatura. Y como lo habíamos dejado en el video anterior, ¿cierto? Son videos bastante cortitos para que ustedes también puedan sacarle un poquitito más de provecho, por así decirlo. Tiene que ver ya con la realización de la red estereográfica asociada en este caso a la construcción de ese túnel o caverna que realizamos producto de distintas coordenadas. ¿Ya? Hay una opción también que no la mencioné anteriormente en el videito, pero una opción que es bien interesante antes, por ejemplo, de construir en este caso las coordenadas de un túnel, es la opción que dice acá en View, y ustedes se van donde dice View Limits, que hace referencia a los límites en los cuales nosotros podríamos trabajar. ¿Ya? Y por ejemplo, los límites que podríamos definir, bueno, pese a que ya está hecho en este caso el túnel, podrían ser límites, no sé, de 250, un límite para el eje Y, ¿cierto? El eje de las ordenadas de 300. Por otro lado, podríamos coger un límite máximo en este caso para la realización de este túnel, ¿cierto? De aproximadamente 280 y a este le podemos dar en el eje Y 330, ¿vale? Simplemente lo único que hace, se dan cuenta, es como ubicarme en las coordenadas en las cuales yo voy a realizar este túnel. Se dan cuenta que hice una especie como de zoom para que quizás se pueda ver de mejor manera, o también incluso podemos usar esta lupita que está acá, que dice zoom all, que es como zoom a todo, o F2, que también me permite rápidamente ubicar el dibujo, ¿cierto? O el objeto o la geometría de ese túnel o caverna que nosotros acabamos de realizar, ¿ya? Entonces les dije que queríamos ver un poquitito la parte de la red estereográfica. Y en este caso, la proyección de las redes estereográficas, que también uno las puede aprender mucho en asignaturas como geología, son herramientas sumamente importantes porque me permiten como analizar, por así decirlo, la disposición de los planos, las líneas, en un espacio. De hecho, para eso también existe el software DIPS, ¿cierto? De igual manera es una herramienta para el análisis estadístico de múltiples datos estructurales. Sí, porque como les decía, este software DIPS, que también la próxima cápsula quizás nos vamos a orientar un poquitito más sobre eso. Me permite, por así decirlo, agrupar números de familias o set de familias de acuerdo a distintas discontinuidades que yo pueda obstraer, sí, claramente extraer en un terreno. ¿Ya? Es interesante, uno también puede jugar con la estadística. Hay un módulo también que trae el DIPS que me permite, en este caso, como crear una base de datos también que es súper interesante de repente para fines pedagógicos. ¿Ya? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir aquí a la opción que dice, por ejemplo, vámonos aquí en Input Data, por ejemplo, y en Input Data, una de las cosas que primero vamos a definir tiene que ver con el trend y el plunge. En este caso, las lineaciones, ¿cierto?, que marcan en este caso las direcciones con respecto a la orientación de ese túnel, aparecen cositas como le dije, el tren y el plunge, ¿cierto?, o plunge, ¿cierto?, que en la práctica son muy importantes en este caso para reconocer esas lineaciones, ¿ya? Algunas veces se pueden tomar los datos tectónicos, ¿cierto?, de una alineación directamente con la brújula o por el conocimiento, en este caso, de los planos que se pueden calcular la orientación haciendo uso en este caso de la falsilla o de la red de Smith, ¿cierto? Que es esta red estereográfica también que nosotros comentábamos recién. Para describir en este caso una alineación se usa la dirección de inclinación, que en este caso la llamaremos tren. Y el manteo, que tiene que ver con la inclinación, con el buzamiento, ¿cierto? En estas alineaciones se llama el plunge, ¿ya? Y bueno, generalmente ustedes también van a dar cuenta que uno le coloca ciertas simbologías, por ejemplo, a este tipo de nomenclaturas, ¿ya? Haciendo un poco de referencia al tren y al plunge. Aquí, para el ejercicio que nosotros estamos viendo, vamos a utilizar un tren de 45 grados, ¿ya? Este puede variar de 0 a 360 y una inclinación de 0, un plunge de 0, ¿ya? Aquí también nosotros podemos definir un factor de seguridad. También lo habíamos conversado en clase que el factor de seguridad es la relación que existe entre la sumatoria de los esfuerzos resistivos partido por la sumatoria de los esfuerzos colapsantes que puedan, en este caso, actuar en este túnel que nosotros estamos realizando.
La densidad para este ejercicio la vamos a trabajar en 2,7 toneladas por metro cúbico y en el caso del agua la vamos a dejar por defecto. Las fuerzas sísmicas no las vamos a trabajar aún, así que no hacemos clic en esta parte. Y a mí lo que me interesa es justamente en esta segunda pestaña que habla referencia de las orientaciones de las juntas. Ya aquí podemos ver un dip que tiene que ver con inclinación y un dip direction que tiene que ver con una dirección de inclinación. En el caso de, por ejemplo, la familia número 1, vamos a trabajar con estas tres familias que están acá. Vamos a tener un dip de 60, vamos a tener una dirección de inclinación más o menos de 30. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la red estereográfica con los colores? En el caso de la familia número 2 vamos a trabajar con un ángulo de 60 y un dip direction de 150. Y por último, en la familia número 3 también vamos a trabajar con 60 y con una dirección de inclinación de 270. ¿Ya? 270. También recordar que esa línea segmentada que ustedes pueden ver que está apareciendo aquí en esta falsilla de Smith o en esta red estereográfica tiene que ver justamente con la orientación del túnel que nosotros acabamos de definir previamente, ¿ya? Y por otro lado, aquí, bueno, le coloco aplicar, ¿cierto? Y aquí en propiedades de las joints yo puedo definir propiedades de acuerdo a los criterios de rotura que puedan actuar. ¿Ya? Hay distintos criterios de rotura, el de Moore-Coulomb, clásico, ¿cierto? El de Moore-Coulomb, está el de Barton Brandis también y quizá otros también que ustedes también los podrían trabajar, ¿ya? Para este ejercicio, para esta actividad práctica, de acuerdo también a lo que aprendimos en geomecánica, vamos a trabajar con el modelo o el criterio de ruptura o rotura de Moore-Coulomb, ¿ya? Vamos a trabajar con un ángulo de fricción de 35, una cohesión de 0,01 toneladas por metro cuadrado. Eso lo vamos a definir y acá le vamos a dar un nombre, en renombrar, y le vamos a dar un nombre en inglés, que es como rough, si no me equivoco se debe pronunciar así, joint, ¿ya? Joint, ¿ya? Y vamos a agregar otra, ¿cierto? Aquí nos pregunta también si es que queremos mantener las propiedades, si queremos utilizar propiedades por defecto, ya eso depende de lo que queramos trabajar, ¿ya? Y para esta segunda, también la vamos a renombrar y le vamos a dar un smooth, ¿ya? Y aquí le vamos a dar el nombre, ¿cierto? En este caso sería smooth, ¿ya? Que tiene que ver como una junta más o menos lisa, por así decirlo, y rough, que era una junta en este caso un poco más rugosa. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar ambas dos con el mismo criterio de rotura de Moore-Coulomb, pero en el caso de esta segunda que yo estoy mostrando acá, vamos a trabajar con un ángulo phi más o menos de 60, eh, perdón, de 20, vamos a trabajar con uno de 20 y con una cohesión de 0. Ya, a diferencia de la anterior que era de 0,01. La aplicamos, ¿cierto? Para que esté todo bien. Aquí vamos a cambiar el valor de la cohesión, ¿cierto? 0,1. Esto lo habíamos dejado como 0, ¿cierto? Ya, entonces aquí tendríamos nuestras dos propiedades, ¿cierto? De estas juntas. Por un lado tenemos una que es un poco más rugosa y por otro lado tenemos una que es un poco mucho más suavizada. Aplicamos y OK, ya, de hecho aquí podemos ver la red estereográfica, ¿cierto? Con los datos que acabamos de ingresar. Y podríamos ver ahora, ¿cierto? En las opciones que están acá, por ejemplo, vamos a irnos a esta que dice Perimeter Support Designer y se van a dar cuenta que aparecen las cuñas, ¿cierto? Aparece una cuña, una roof wedge, una cuña del techo, que es una cuña número 8. Aparece una cuña número 3, que hace referencia en este caso a la cuña derecha, ¿cierto? Por otro lado tenemos una cuña al lado izquierda, ¿cierto? Y por último una cuña en el piso, floor, ¿cierto? Que también nos dice que es estable, ¿ya? Y aparecen los factores de seguridad. Se dan cuenta que tanto la cuña número 8 tiene un factor de seguridad de 0 y por otro lado la cuña número 6 tiene un factor de 0,407 o 0,4 en este caso. Recordando también que a nosotros nos interesa en este caso que la estabilidad del talud, bueno, en este caso de un túnel, ¿cierto? Siempre el factor de seguridad sea mayor que 1. Ya hay hartos autores también que lo pudimos revisar y que nos dicen que podríamos trabajar con un factor de seguridad de 1,3, de 1,5, de 1,9. Eso ya depende de los lineamientos previos que nosotros podríamos considerar. Una cosita bien interesante antes de ir finalizando esta cápsula número 2 es que en este apartado dice que información de las cuñas, ustedes pueden hacer un filtro. Y aquí yo generalmente siempre les recomiendo a los alumnos que trabajen, bueno,
con la opción que hace referencia al nombre de la cuña y el número de cuña, al factor de seguridad, clave en este caso para medir en este caso la estabilidad del túnel, ¿cierto? Y no comprometer la misma geometría o quizás tener algún problema con respecto a desprendimiento de material. El que dice volumen de la cuña, peso de la cuña. La presión de soporte también es súper interesante esa opción que está acá porque me hace referencia a la presión de soporte que nosotros necesitamos para que esa cuña no se caiga. Este también que es interesante, que es el Apex High. Ya ustedes los pueden traducir si es que les complica un poco los nombres, pero tiene que ver con la altura que también máxima que puede alcanzar esa cuña. Por ejemplo, miren, acá yo puedo ver que el Apex High es de 3.85. Eso hace referencia a la altura que se puede encontrar acá, amigos míos. Y por otro lado también tenemos esta que está acá, que hace referencia al tren y el planche que puedan tener en esta cuña. ¿Ya? Siempre apretar, aplicar y OK. Y esto es lo que nosotros deberíamos evaluar en este caso de acuerdo a una propuesta de fortificación, quizás con fortificación un poco más activa, más pasiva, pernos de anclaje, los distintos de pernos de anclaje que también nosotros podemos encontrar acá. Hay distintos tipos de pernos de anclaje, como el mecánico, el Grand Dowel, el perno de cable, el split set, el Swellex también, que son pernos que también hemos visto durante toda la carrera, y también en este caso con las propiedades del chocret. También podríamos definir un espesor o capa de chocret. Amigos míos, vamos a dejar esta cápsula número 2 hasta acá, así que tengan muy buena tarde y nos vemos, señores, que estén bien. Adiós.